Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada Ana María San Juan. Ana María es directora del Centro para la Paz de la Universidad Central de Venezuela, también directora de iniciativas regionales de la CAF y es investigadora en el área de política regional y política internacional. Bienvenida. Ya estás dedicada aquí a la investigación. A la investigación, claro. Exactamente. Bueno, Ana María, mira, este es un tema muy interesante, el de la geopolítica, porque a raíz de lo que ha pasado después de la elección presidencial de Trump y algunos cambios en política internacional, la gente tiene la perspectiva de que aquí, bueno, ya esto conforma un nuevo cuadro geopolítico, unas nuevas relaciones internacionales que van a desplazar a las que venían desde la Guerra Fría. Es decir, que este es el fin de la Guerra Fría. Yo creo que eso fue un poco, no sé, tú me corregirás, pero cuando Gorbachev impulsó la perestroika, yo creo que ahí ya Rusia no era Rusia, es decir, ya empezó esa nueva, ese nuevo cuadro. Ahora, ¿qué cambia esto que está pasando realmente? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy honrada de estar aquí en su programa. Bueno, aquí lo importante es tener en cuenta que estos son tendencias estructurales, es decir, aquí no existe algo que está pasando en este momento y que crea un terremoto en el mundo ni en la geopolítica mundial. Ya teníamos una tendencia de una potencia declinante que es Estados Unidos, una potencia en ascenso que es China. Hay muchas discusiones en relación a si va a haber una nueva Guerra Fría. Hay personas que pensamos que no exactamente nos dirigimos a eso y ya pasamos el periodo de la posguerra fría que se acabó hace ya más de una década y ahorita estamos en un reacomodo del orden internacional en el cual habemos quienes creemos que en realidad se van a conformar dos nortes en vez de un solo norte unipolar, como estuvo hasta ahora la primacía de Estados Unidos, sobre todo después de la caída del muro de Berlín en 1989, y ahora tenemos otro norte en ascenso y en consolidación, cual es China, y que al lado de cada uno de esos nortes se va a configurar el creciente, sólido y poderoso sur global, que es lo que nosotros tenemos ahora, que está India, está África, están algunos de los países de Asia, algunos de los países de América Latina, como México y Brasil. Entonces esa reconfiguración se está dando, perdón, y se está dando en medio de las tensiones que se dan estos reacomodos internacionales. Ahora, eso es importante, ¿no? Porque esto que ha ocurrido últimamente, ¿no? Las tensiones o los conflictos, ¿no? que han ocurrido en el caso de Rusia, Ucrania, con participación de la OTAN, ¿no? Y de la Unión Europea, lo que, a pesar de que es un conflicto viejo, pero las características que ha asumido ahora la confrontación de Israel en el tema de Gaza, pero no solo con Gaza, digamos, sino también con Líbano, también complica el Medio Oriente. En ese escenario, ¿cuáles son las perspectivas de este reacomodo? Bueno, es significante lo que está sucediendo en relación a Europa. Europa estuvo durante años buscando dentro de la OTAN una autonomía estratégica, como ellos lo han denominado, pero nunca lo logró porque la primacía de Estados Unidos, el primo inter pares, era muy sólido y muy fuerte. Entonces, lo que tenemos ahora, a consecuencia de la paz en Ucrania, es un rearme de Europa y una consolidación de Europa también como una potencia armada, que eso estaba fuera de la agenda luego después de 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es importante cómo va a tener Europa una preeminencia también en el aspecto de seguridad y defensa muy importante, con 800.000 millones de dólares de presupuesto aprobado para comprar armas, y además qué impacto va a tener eso en Asia, digamos, en el nuevo diseño, porque Estados Unidos también tiene una agenda, no solamente en el control a China dentro de lo que se llama su periferia, que en este caso sería América Latina, sino también el control a Irán. Y entonces se especula en el ámbito de la investigación de política internacional cuáles van a ser las próximas acciones de Estados Unidos e Israel contra Irán, en la búsqueda de hacer un nuevo rediseño, sobre todo en esta parte. Eso es interesante. ¿En América Latina qué papel jugaría allí?
Bueno. Pero dice que Brasil y México son los que van a... Pero en general América Latina. Bueno, ¿no? es que el problema es que América Latina está en este momento muy fragmentada. Claro. La experiencia que se tuvo en el año 2008 con la creación de UNASUR, que trató de amalgamar a todos los países de Sudamérica, eso es una situación que ya no existe esa capacidad de compromiso, de fijar un solo problema regional que convoque a que los países trabajen unidos. Y la experiencia de la CELAC, que la propuso Venezuela en el año 2010, ha tenido muchas dificultades de consolidación. Entonces tenemos una América Latina fracturada entre el Atlántico y el Pacífico, los países que miran a cada uno de los océanos, y también entre el norte de América Latina y el sur de América Latina. China está más en el sur de América Latina, digamos, con prácticamente todos los países, menos Venezuela, son los principales. China es el principal socio comercial de los países de Sudamérica. Y Estados Unidos es el principal socio comercial ahora por el intercambio petrolero que tenemos. Entonces, la situación en América Latina, esa fragmentación y la falta de unidad en los países en relación a cómo tener relaciones con Estados Unidos. Si va a ser una relación de resistencia, o va a ser una relación de sumisión, o va a ser una relación de aquiescencia, o va a ser una relación de autonomía. Bueno, Europa por lo menos por primera vez creo que ha asumido una postura muy frontal y muy retadora con Estados Unidos. Correcto. Porque claro, ellos son los primeros perjudicados si Rusia pone su pie realmente en Ucrania. Entonces, Correcto. hay una cosa. Ahora, ¿a dónde crees tú que nos lleva? Porque aquí se ha especulado de todo. Y por eso es que bueno, con una persona como tú que es experta, nosotros podemos hacerle las preguntas, porque cada internacionalista tiene su tesis. Ahora, ¿a dónde crees tú que nos conduce este armamentismo desatado? Es decir, a una especie de escenario en donde se va a consolidar una paz, digamos, que está de alguna manera supeditada al temor que se tienen unos a otros, ¿o realmente tú crees que esto puede llegar a mayores? Bueno, eso, digamos, es difícil. La pregunta de 60.000 noches. Eso es difícil predecirlo. Eso hay que preguntárselo a los astrólogos mejor, que están quizás mejor informados. Pero, digamos, hasta ahora estuvo vigente la Pax Americana, luego la Pax Británica, y tenemos ahora la recomposición de lo que nosotros llamamos un orden no hegemónico. Es decir, no va a haber un solo hegemón en el mundo. Entonces eso genera más inestabilidad, en principio. Esa inestabilidad, ¿de qué va a depender que tienda más hacia la estabilidad? Del comportamiento, si es cooperativo entre los nortes o es un comportamiento de desafío. Hasta ahora, el norte número 2, no es por orden sino el norte número 2, que estaría alrededor de unos países alrededor de China, es un norte que está más ocupado en trabajar el desarrollo económico. Claro. Es decir, porque China llega a ser una potencia sin estar totalmente desarrollada desde el punto de vista económico. Entonces, la preeminencia de esos países es lograr el desarrollo, lograr la inclusión, etcétera. Por eso la alianza dentro de ese norte 2 de los BRICS, que está ahí, de todos los países asociados, que tienen una agenda de convivencia y de prosperidad y de alianza para eso. Más que militar. Más que militar, porque hasta ahora no hay acuerdos militares de sustento de los BRICS, por ejemplo, o de las alianzas. Ni tendría por qué tenerla, ¿no? Hasta ahora no tiene por qué tenerla, porque además China tiene un poder blando muy importante en muchos de los países. En África sabemos lo de la ruta y la franja. En América Latina 21 países son miembros de ese componente de integración. Y el otro norte, el problema es que en el norte 1, donde están claramente Estados Unidos y Europa se está desgajando de la parte de seguridad y defensa de Estados Unidos. ¿Cómo va a terminar eso? Bueno, se supone que cuando las potencias se arman, buscan a quién desafiar, pero la idea de Europa es tener un poder similar al de Estados Unidos en materia de defensa, porque para ellos la amenaza es Rusia. Entonces es un poco la pregunta. ¿Eso no acercará a Europa a China? También. Y viceversa. Y viceversa. Digamos, esa es una de las especulaciones. ¿Cuánto China puede avanzar
con Europa en una alianza estratégica donde los aranceles no sean la moneda del juego, sino que sea más la cooperación, y porque hasta ahora había un veto a China con el tema de los carros eléctricos porque se había dado preeminencia a Estados Unidos, pero bueno, esa situación cambió completamente. Entonces ahora tenemos un reacomodo de seguridad y defensa que está teniendo impacto en lo económico. Es decir, porque Estados Unidos no está haciendo lo de los aranceles por un tema económico, sino que está haciendo lo de los aranceles por un tema de seguridad. O sea, cuando uno ve la decisión sobre el TEMEC, sobre el acuerdo con México y con Canadá, ahí ve que las causas a las que se atribuye la imposición de aranceles es por el tráfico de fentanilo, que ha bajado mucho en Estados Unidos. Entonces lo ponen por la frontera norte con Canadá y en el sur con la frontera de México, a la que además le añaden el tema de los carteles mexicanos como amenaza terrorista. Entonces ahí los argumentos para hacer los cambios en el tema de los aranceles es un tema de seguridad, no es un tema económico propiamente dicho. Y en ese escenario la situación de Venezuela, porque no hablemos ya de Venezuela como el país, pues que ha sido importante, sino valorando su riqueza económica, la riqueza energética, su ubicación geográfica y el hecho de que Venezuela se haya incorporado activamente en todo este juego de recomposición mundial, ¿no? Que en el pasado no ocurría de esa manera. Bueno, el papel de Venezuela. Ahí el gran tema de Venezuela es, bueno, la cantidad de recursos energéticos disponibles en una época, en un contexto de transición energética que se demoró, luego se pospuso de alguna forma después de la invasión de Rusia a Ucrania, y que va a tener un impacto en el sentido que la energía fósil todavía va a seguir siendo, va a tener una ventana de importancia más extendida de la que se preveía hace 5 años. Entonces, el tema del rol de Venezuela en ese es obviamente sus recursos naturales, y también la historia de Venezuela en haber sido adalid de muchas de las agendas del sur. Antes se llamaba Tercer Mundo, ahora se llama el Sur Global. Venezuela fundó la OPEP. Venezuela fundó no, pero formó parte del movimiento de los no alineados. Sí. Es decir, que su posición de proveedor de energía siempre lo puso en un lugar un poco más activo, fuera un poco de la égida de Estados Unidos en la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Bueno, entonces yo no te voy a preguntar, porque ya se nos acabó el tiempo, pero no te voy a preguntar cómo ves tú ese caleidoscopio nuevo de geopolítico en el mundo, pues yo creo que ahorita es un poco de ciencia ficción, porque la gente no sabe todas estas escaramuzas de ver cómo paran la guerra aquí o paran la guerra allá, pero es como poner curitas de un lado y de otro, porque ahorita, el otro día leí que había como 46, 30 o 40 conflictos andando en el mundo, sí, que no necesariamente están ligados a eso, o sea, no van a acabar porque acabe Gaza y Ucrania, ¿no? Claro. Bueno, lo de Gaza e Israel yo creo que va a tardar más, porque digamos el plan que existe es como de trasladar a la población gazatí, algo que es realmente insólito. Para algunos países de África, etcétera. Pero digamos, lo que en términos estructurales y más globales es un mundo más inestable, es un mundo que ya no tenemos periferias políticas, sino que tenemos un sur en emergencia, un sur más potente. América Latina tiene una gran capacidad porque tiene una buena parte de los recursos que en este momento son importantes en la geopolítica. Si nos diéramos cuenta de eso. Exacto, tenemos, pero digamos, ahí América Latina como conjunto podría tener un papel muy importante, porque América Latina siempre ha tenido unos principios de actuación a favor del multilateralismo, a favor de la democracia, a favor de los derechos humanos, etcétera. Y entonces eso es un activo en un mundo más inestable, en el que obviamente el que acumule más poder de acción va a tener ocasionalmente también momentos importantes de preponderancia, pero no todos los momentos. Tienes razón, esa inestabilidad ya se siente. Ya y yo te digo exacto. Que Dios nos agarre confesado. Está bien. Vamos a la pausa mientras le agradecemos a ella haber venido y regresamos.